Quiero contarles una interesante historia de un animalito que se llama armiño. El armiño vive allá en las selvas del Asia y de Europa y este cuida su pelaje. Su pelaje es color blanco y no le gusta mancharse. Este animalito es conocido por esta característica y los cazadores lo saben muy bien. Por lo tanto, cuando quieren atraparlo, lo que hacen es manchar de barro la entrada de donde está su cueva y de esta forma saben que el armiño no va a entrar porque él no quiere manchar su pelaje y decide enfrentar este animalito a los cazadores y a los perros de caza, los cuales terminan por matarlo. Es así como este animalito nos deja una impresionante eh, lección, que él está dispuesto incluso a morir para no mancharse. Así, seguramente, toda persona que no quiere contaminarse con las cosas de este mundo tendrá que estar dispuesto a pagar un alto precio para no contaminarse, para no ofender a Dios y para permanecer limpio delante de Él, para estar puro. Hoy quiero meditar en la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, 13 al 21. Esta carta se escribe allá por el año 65, se considera, escrito por el apóstol Pedro, quien fue uno de los que anduvo con Jesús, un discípulo que lo vio, que lo palpó y que escuchó su voz. Este discípulo de Jesús es quien va a escribir a sus hermanos que estaban en Asia Menor, para animarlos, para consolarlos, para decirles que sigan adelante en medio de las pruebas y las aflicciones que estaban atravesando, porque la iglesia estaba siendo fuertemente perseguida y muchos cristianos estaban siendo asesinados. Es en un contexto hostil en el que él escribe esta carta para consolar a los hermanos, para que sigan adelante. El tema de hoy es que Dios nos llama a una vida nueva. Sí, Dios nos llama a una vida de santidad. Y posiblemente sea una palabra un poco olvidada, pero tenemos que retomar el tema y hablar de él. Una persona que se santifica, que es alguien que se aparta para el servicio del Señor, es alguien que decide no contaminar su corazón, su vida, solamente por obedecer al Señor. Y ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. Todos los creyentes, todas las personas que quieran llamar Padre a Dios, son llamados a vivir vidas nuevas. En el verso 13 nos empieza a decir que una vida nueva refleja obediencia. El 13 al 16 voy a leer. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Acá se le dice al creyente que ciña los lomos de su entendimiento. De una manera figurada empieza este versículo. Y es que antes los soldados que tenían que ir a la batalla se ponían sus mantos, pero si esto les estorbaban para caminar, para correr, tenían que levantarlo y ceñirlo en su cinturón, ponerlo en su cinturón para que no les estorbara. De una manera figurada esto lo está aplicando a la mente Pedro, y dice, ciñan los lomos de su entendimiento. Es decir, quiten todo aquello que les estorba para comprender al Señor, para comprender su palabra, sus mandamientos, y para que puedan ustedes estar atentos a lo que Él espera de ustedes. Y una de las cosas que Dios desea de sus hijos
es que sean sobrios y que esperen por completo en la gracia del Señor Jesucristo, que será manifestada cuando Él venga por segunda vez. Los cristianos, en medio de cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que estar concentrados en esa esperanza gloriosa que aguardamos de la segunda venida de Cristo. Una persona que está centrado en esa esperanza va a vivir de manera diferente, aún estando en medio de sufrimientos, aún estando en procesos críticos, duros en su vida, pruebas que a veces parecen insuperables. Pero acá Pedro hace ese recordatorio a los cristianos, que centren su mente en aquella esperanza que hay en Cristo, que después de la muerte hay vida. Jesucristo resucitó y eso es una esperanza para nosotros los hijos de Dios. Y sabemos de que en medio de las adversidades no hay nada que nos pueda consolar, sino solamente Dios y su palabra. Y por eso es que Pedro le dice a los lectores de esta carta que recuerden esa esperanza que hay en Cristo, pues esa fe que han recibido en Él les tiene que fortalecer, les tiene que animar a seguir adelante. Y lo tienen que hacer como hijos obedientes, no conforme a los deseos en los cuales vivían antes. Vean que acá se le hace un llamado a los hijos de Dios, que cambien su manera de pensar, que centren su atención en las cosas que ahora le competen a los hijos que viven en obediencia, a los hijos de obediencia. No que piensen en las cosas de la carne, en las cosas que antes les dominaban la mente. No, ahora tienen que pensar como hijos obedientes y conducirse de esta forma. Esto hará una gran diferencia en un cristiano. Y es que solamente en Dios nosotros podemos hacer las cosas del Espíritu. Solamente en el poder del Espíritu es que podemos vivir en obediencia al Padre. En el primer siglo, la ley romana y la ley judía esperaba que los hijos obedecieran a sus padres. Y acá es algo muy del contexto que se le está aplicando a los cristianos, a los que ahora tienen por padre al Dios de los cielos. Y es que lo menos que se espera es que sean hijos obedientes, que escuchan su voz, que están atentos a sus mandamientos, a sus leyes, que las guardan en su corazón para no pecar contra Él. De esa forma es como una persona muestra y evidencia esa vida transformada que ha recibido en Cristo Jesús, esa vida nueva a la que es llamado. Todos nosotros tenemos que apartarnos de los viejos deseos, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, todo eso que antes nos era un hábito practicar. Ahora nuestro hábito, nuestro deleite debe estar en obedecer a Dios. Y eso es lo que se espera de un hijo de Dios. Porque antes estaban en ignorancia, dice, y por eso es que vivían como lo hacían. Eso quiere decir que ahora un hijo de Dios ya no tiene aquel velo en el cual no podía ver ni entender lo que Dios esperaba de él. Hoy tenemos una responsabilidad, aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo, que por su gracia nos ha alcanzado, a esto me refiero. Tenemos una mayor responsabilidad de ya no vivir como antes, como si le desconociéramos. Tenemos ahora esto de que un día entregaremos cuentas delante de Él, de esto que ahora Él nos ha permitido, una vida diferente. Y si no la estamos viviendo, pues el Señor nos dice que ya no tenemos que vivir como antes, como cuando no le conocíamos, sino que como aquel que os llamó es santo, sean también santos. Acá Pedro está evocando el Antiguo Testamento. En Levítico 19:2, por ejemplo, se menciona esto: sean santos porque yo soy santo.
La santidad de Dios es un tema que se desarrolla a lo largo de toda la escritura. Posiblemente sea el tema que, o la cualidad, la característica de Dios que más desarrolla. Y Él espera de sus hijos que le imiten, que vivan vidas consagradas a Él, vidas que las personas han decidido entregarle completamente. Y esto es la santidad que Dios espera de sus hijos, una imitación de Él. También cuando Pedro escribe esto, las personas tendían a educar a sus hijos, a formarlas, y lo menos que se esperaba es que aquel hijo, cuando creciera, se comportara en base a aquellos principios y en base a aquellos valores que sus padres le habían dado, le habían formado. Entonces, un principio que se manejaba era el de la imitación. Tenían que imitar a sus padres. Acá se espera que los hijos de Dios imiten al Padre, que sean santos porque Él es santo. Este es el argumento. No hay otro mejor argumento para decirle al cristiano que tiene que purificarse, tiene que vivir vidas, una vida consagrada a Dios, si no es porque el mismo Dios, el único Dios, es santo, es puro, y espera que sus hijos también le imiten a Él. Por tanto, un hijo de Dios demuestra que tiene una vida cambiada, una vida nueva mediante la obediencia al Señor. Y si Él nos dice, sean santos porque yo soy santo, lo menos que tenemos que hacer es vivir santamente. Hoy en día se promueve por todos lados la ética, por todos lados, no importa si las personas creen en Dios o no, se promueve esto, comportamientos, moralidades excelentes. Y veamos que acá la Biblia nos dice a nosotros los creyentes que tenemos que ser santos, lo cual implica una moralidad alta, vivir vidas piadosas impresionantes, porque estamos imitando al más excelente y es al único Dios. Por lo cual nuestra vida tiene que demostrar algo diferente a lo que el mundo incluso está practicando. Tiene que ser una ética más elevada de la que el mundo está demandando. Por lo cual nosotros como hijos de Dios tenemos que prestar atención a su palabra. Y aun cuando estamos sufriendo, aun cuando estamos padeciendo, el Señor nos pide este tipo de comportamiento. Una vida nueva también refleja temor. Y es algo de lo que dice los versos 17 al 21. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Veamos que nosotros como siervos de Dios debemos caracterizarnos por el temor a Él. Y es que si le llamamos Padre a aquel que es santo, entonces por el hecho de ser nuestro Padre le vamos a obedecer, pero también le vamos a temer. Y este temor implica respeto, implica miedo, sí, implica miedo. A Dios es al único al que tendríamos que tenerle miedo, porque Él es el que un día nos juzgará, un día nos pedirá cuentas de cada cosa que hicimos o dejamos de hacer, y es el único que puede condenar a las almas a vivir por la eternidad sin Él, a vivir en el infierno. Entonces, si esto no le da miedo a las personas, pues, ¿qué le va a dar miedo? No lo sé, pero a Dios sí se le debe tener miedo, pero es un miedo que nos va a llevar a la obediencia, al acercarnos a Él, no a alejarnos y a desobedecerle, no, sino más bien a buscarle, a adorarle, a temerle, a guardar sus mandamientos. Y mientras estamos en esta tierra, mientras Dios nos presta la vida, tenemos que temerle a Él. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Pero lamentablemente las personas no están buscando esto, no están buscando agradar a Dios. Y es acá donde se están perdiendo, se están desviando porque no prestan atención a la palabra de Dios. Así que, aunque hayan temores a nuestro alrededor, cosas que nos causan temor, nuestro temor debe ser Dios, nuestro mayor temor debe ser Dios, no las personas. Mientras estamos en esta vida debemos temerle a Él. Verso 18, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Vean acá que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados, comprados a precio de sangre. Este rescate, esta redención de la cual la Biblia habla en varios pasajes, es clave en el Evangelio. Este rescate del que se habla acá es de una compra que se hizo mediante sangre, pero evoca algo del primer siglo, y es que en el primer siglo vamos a imaginar que hay un mercado, y en ese mercado había un puesto de venta de esclavos. Entonces venía una persona y se acercaba a este puesto donde se vendían hombres, mujeres, niños, y aquel hombre que se acercaba podía llegar y pagar el precio de uno de esos esclavos que estaba en venta. Entonces de esta manera lo estaba rescatando, lo estaba redimiendo, estaba comprándolo, estaba pagando el precio que era necesario, lo cual llevaba a esta persona a pertenecerle. El esclavo ahora era de él porque había pagado el precio. Entonces el nuevo dueño podía hacer lo que quisiera con este esclavo. Y esa figura es la que está detrás de eso, de que nosotros fuimos rescatados, comprados a precio de sangre, no con piezas de plata o de oro que con el tiempo se pueden corroer y te pueden dañar. Pero eso implica que ahora nosotros somos esclavos de Dios. Algunas versiones de las Biblias lo traducen como siervos, pero es exactamente la misma palabra que se utiliza para describir esto. Esclavo o siervo son traducciones diferentes, pero que vienen de una misma palabra. Nosotros ahora le pertenecemos completamente a Dios, y Él puede hacer con nosotros lo que a Él le plazca, lo que Él quiera, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Y dice que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, una manera de vivir que posiblemente se heredaron de los padres. Y es que a veces de los padres se hereda esto de adorar imágenes, esto de un alejamiento de Dios, donde en mi familia no se adoraba al Señor, no se le servía, no se le rendía adoración únicamente a Él. Y todo esto era una vana manera de vivir que se heredó de los padres, pero aunque tengan valor porque nuestros padres nos lo transmitieron, Dios dice, no es necesario que vivas de esa forma. Ahora yo te he rescatado de la manera en cómo tú aprendiste a vivir, pero que no era de mi agrado, aun cuando tus padres te enseñaron a vivir de esa manera. Así que tenemos que valorar ese precio que fue pagado, que la palabra nos dice que fue con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el pago para redimirnos, para rescatarnos, para que ya no seamos más esclavos al pecado, sino que seamos libres en Cristo, quien ahora nos ha tomado como sus siervos y nos comparte su palabra. Él se entregó como un cordero sin mancha. Otra vez se evoca el Antiguo Testamento, aquel cordero pascual que era comido, que era matado en la Pascua. Éxodo 12 se habla de este cordero.
Y también Isaías 53 nos menciona de aquel cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca y sufrió, padeció. Pues ese es el cordero que fue entregado por nosotros, por amor a nosotros, porque necesitábamos que alguien nos limpiara, que alguien nos purificara. Y esa era también la función de un cordero en el Antiguo Testamento. Cubría los pecados del pueblo, de las personas, y al ser sacrificado ellos quedaban absueltos de sus pecados. Así Cristo se entregó por la humanidad y fue un sacrificio excelente. Por eso es que en el Nuevo Testamento ya no hay necesidad de más sacrificios de animales, porque se ofreció un cordero sin mancha, un cordero que era perfecto, y no podría haber otro sacrificio más perfecto que Cristo, por lo cual ya no es necesario más sacrificios, porque hubo un hombre que se entregó por amor a nosotros, hubo un hombre que estuvo dispuesto a cargar con los pecados tuyos y míos para liberarnos de esa vana manera de vivir. Y la palabra nos dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes y mediante el cual creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Por esta razón fue que Dios ya tenía de antemano anticipado que su hijo iba a ser sacrificado por amor a las personas, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Y es que nosotros solamente hemos llegado a creer en Dios mediante Jesucristo, mediante ese hombre que se entregó por amor a nosotros. Y es por eso que ahora tenemos que aguardar esa esperanza gloriosa que hay en Jesucristo, que un día será manifestado. Esa esperanza que nos recuerda que hay gracia en Dios, que hay salvación y hay una herencia eterna. Las personas tenían que centrar su mente en esto para seguir adelante, creyendo en Dios y teniendo esa esperanza en Dios, no en nadie más, no en otras personas que podían ayudar, que podían apoyar. No, su esperanza era únicamente en Dios, y nosotros tenemos que afianzarnos, tenemos que aprender a depender enteramente de Dios, aun cuando hay personas que nos puedan estar ayudando. Es Dios nada más el que nos ayuda en los procesos difíciles en la vida. Y es que si nos damos cuenta, este pasaje nos invita a nosotros a imitar a Dios en su santidad, lo cual nos lleva a una ética teológica que nos invita a hacer la diferencia en medio de nuestras sociedades, hacerle la diferencia con nuestra familia, en medio de nuestra familia, porque no siempre nuestra familia es seguidora de Cristo. No todas las familias buscan en unidad al único Dios verdadero. Entonces, allí también nosotros podemos hacer la diferencia mostrando santidad, mostrando un comportamiento completamente diferente. Hay una alabanza que nos recuerda cómo nosotros podemos practicar la santidad, y quiero recordárselas. Dice así: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré
mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Muchas veces en nuestra vida hemos hecho este tipo de compromisos delante de Dios, promesas, juramentos incluso, y a veces se nos han olvidado. Con el pasar del tiempo volvemos a tener una vida que no le agrada a Dios y tenemos que retomar esos compromisos que hemos hecho, esas promesas que le hemos hecho a Dios. Recordemos que si queremos vivir para Dios, necesitamos ser altamente intencionales y apartarnos de todo aquello que nos estorba en la vida cristiana. No sé, posiblemente a alguien le sirva si podemos, por ejemplo, comprar un anillo que represente nuestro compromiso con Dios de vivir en santidad, y eso nos va a recordar constantemente de aquel compromiso que hicimos. Y si ya lo hicimos y nos hemos olvidado, pues seamos conscientes, anotémoslo en nuestra agenda, pongámoslo en un cuadro, pero principalmente en nuestro corazón, que debemos vivir vidas santas, vidas transformadas, pues Dios nos ha llamado a vivir vidas nuevas. Este es el reto. Vive para Dios, apártate para Él.